Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. María de Betania, la mujer que eligió la mejor parte y revolucionó la perspectiva de Jesús sobre el verdadero discipulado. Imagina por un momento una escena que desafía todo lo que conoces sobre roles, expectativas y tradiciones. Estamos en el primer siglo, en una cultura donde las mujeres no tenían voz en las sinagogas, donde su lugar estaba claramente definido entre las ollas y los tejidos, donde el simple hecho de sentarse a escuchar las enseñanzas de un rabino era considerado una transgresión imperdonable. Ahora imagina a una mujer que decide romper todas esas reglas, no con gritos ni protestas, sino con un acto silencioso pero revolucionario: sentarse a los pies de Jesús. Esta es la historia de María de Betania, la mujer que eligió contemplar en lugar de servir, que priorizó la escucha sobre la acción frenética, y que en su aparente pasividad se convirtió en la discípula más perspicaz que Cristo tuvo. Ella no escribió evangelios ni predicó en multitudes, pero dejó un legado tan poderoso que Jesús mismo prometió que su historia sería contada donde quiera que se predicara el evangelio. Betania era un pueblo pequeño, tan pequeño que podría recorrerlo caminando en menos de 10 minutos. Estaba ubicado en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, lo suficientemente cerca como para sentir el peso político de la ocupación romana y la tensión religiosa que hervía en el templo. Era un lugar de paso para peregrinos, comerciantes y viajeros que subían a la ciudad santa para las festividades. En este rincón polvoriento y sencillo vivía una familia que se convertiría en el refugio más importante para Jesús durante sus últimos días: María, Marta y Lázaro. No eran ricos ni influyentes, pero tenían algo que muchos no ofrecían en aquellos tiempos turbulentos: una casa donde el maestro podía descansar, comer y ser él mismo. La casa de Betania no era solo un lugar físico, era un oasis espiritual en medio de la tormenta que se avecinaba. Y en el corazón de ese hogar estaba María, la hermana silenciosa. María no era como las demás mujeres de su tiempo. Mientras su hermana mayor Marta se movía con la precisión de quien conoce cada rincón de la cocina, cada detalle de la hospitalidad perfecta, María parecía estar siempre en otro lugar. No era que fuera perezosa o desinteresada, sino que había algo en su mirada que delataba una búsqueda más profunda. Cuando Jesús visitaba su casa, algo cambiaba en el ambiente. Los discípulos se acomodaban en el patio, conversaban sobre las últimas enseñanzas, discutían sobre el reino que vendría. Marta corría de un lado a otro, asegurándose de que todos tuvieran pan fresco, vino, agua para lavarse los pies. Pero María hacía algo que ninguna mujer judía de buena reputación haría: dejaba todo y se sentaba a los pies del rabino. No como sirvienta esperando órdenes, sino como discípula hambrienta de cada palabra que salía de su boca. En una sociedad donde las mujeres eran relegadas al silencio, María eligió el acto más audaz: escuchar. La tensión en esa casa era palpable. Marta sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ella era la mayor, la que debía mantener las apariencias, cumplir con las expectativas sociales, honrar a los invitados con un servicio impecable. Y allí estaba su hermana menor, sentada como si no tuviera nada mejor que hacer, como si el mundo exterior no existiera. Podemos imaginar la frustración creciendo en el pecho de Marta con cada plato que lavaba sola, con cada jarra de agua que llenaba sin ayuda. No era solo cansancio físico,
Era la indignación de quien cree que está haciendo lo correcto mientras otra persona se aprovecha. Para Marta, María estaba siendo egoísta, irresponsable, impropia. Para la cultura judía del primer siglo, María estaba siendo escandalosa. Pero para Jesús, María estaba haciendo exactamente lo que todo discípulo debería hacer: elegir la presencia sobre la productividad, la intimidad sobre la imagen, el ser sobre el hacer. El conflicto estalló un día como tenía que estallar. Marta, agobiada y resentida, no pudo más. Interrumpió la enseñanza de Jesús con una queja que reflejaba siglos de condicionamiento cultural. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile que me ayude». Era una petición razonable en cualquier otro contexto. Marta no estaba pidiendo nada extraordinario, solo que su hermana cumpliera con su deber. Pero Jesús, en su respuesta, no solo defendió a María, sino que revolucionó completamente la comprensión de lo que significa ser su seguidor. «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». En ese momento, todo cambió. Jesús no estaba despreciando el servicio de Marta. Estaba elevando algo que el mundo religioso había olvidado: que antes del hacer está el ser, que antes del servicio está la intimidad, que la contemplación no es pérdida de tiempo, sino la raíz de toda acción genuina. María se convirtió en un símbolo viviente de algo que la Iglesia tardaría siglos en comprender plenamente. Ella representaba la ruptura con el activismo religioso vacío, con la trampa de creer que Dios nos ama más cuando hacemos más para Él. En una época donde los fariseos medían la espiritualidad por la cantidad de leyes cumplidas, donde los discípulos competían por puestos de honor en el reino, María simplemente se sentaba y escuchaba. No buscaba protagonismo, no exigía reconocimiento, no competía con nadie. Su revolución era silenciosa, pero devastadora para el sistema religioso establecido. Ella demostró que una mujer sin poder político, sin educación formal rabínica, sin voz en la sinagoga, podía comprender los misterios del reino mejor que los eruditos y los líderes religiosos. Su arma no era la elocuencia ni la fuerza, era la atención. Su método no era el debate teológico, era la presencia intencional. Su victoria no estaba en demostrar lo que sabía, sino en absorber lo que Jesús revelaba. Pero la historia de María no termina en esa primera escena de contemplación. Su jornada apenas comenzaba, porque elegir sentarse a los pies de Jesús no significaba que su vida sería fácil o que estaría exenta de dolor. Al contrario, precisamente porque María eligió conocer profundamente a Jesús, también experimentaría el dolor profundo de su aparente ausencia. La vida en Betania transcurría entre las visitas del Maestro, entre las enseñanzas que María atesoraba en su corazón como semillas plantadas en tierra fértil. Ella no sabía que pronto enfrentaría la prueba más devastadora de su fe, una crisis que la llevaría a cuestionar todo lo que había aprendido sentada a aquellos pies que tanto amaba. Porque la fe verdadera no se construye solo en los momentos de revelación y paz, sino en los valles oscuros donde Dios parece estar ausente y todas las promesas suenan como ecos vacíos en medio del silencio. ¿Alguna vez has sentido que elegir a Dios te hace ir contra la corriente? Comenta María. Si alguna vez has tenido que defender tu tiempo de oración frente a quienes te exigen más acción. La transformación de María no fue instantánea ni dramática como la de Pablo en el camino a Damasco. Fue gradual, silenciosa, profunda. Cada vez que Jesús visitaba Betania, María se encontraba en el mismo lugar, a sus pies. Mientras los demás discípulos debatían sobre quién sería el mayor en el reino, mientras Pedro hacía preguntas impulsivas y Tomás expresaba sus dudas en voz alta, María simplemente absorbía. Escuchaba las parábolas que Jesús contaba,
Observaba cómo trataba a los marginados, memorizaba cada palabra sobre el reino de Dios. Su método de aprendizaje era diferente al de los 12. Ellos caminaban con Jesús por los polvorientos caminos de Galilea, presenciaban los milagros, participaban en las misiones. María tenía momentos concentrados, intensos, donde cada segundo contaba. Y en esos momentos, algo estaba siendo forjado en su interior, una comprensión que trascendería la de aquellos que pasaban más tiempo físicamente con el Maestro. Porque la cantidad de tiempo no garantiza la calidad de la intimidad. María estaba aprendiendo el arte perdido de estar presente, completamente presente, sin distracciones ni agendas ocultas. El pueblo de Betania observaba esta dinámica con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Las vecinas murmuraban cuando pasaban cerca de la casa y veían a María en esa postura de discípulo. ¿Quién se cree que es?, susurraban. Una mujer no tiene lugar entre los maestros y sus estudiantes. Algunos lo veían como una falta de respeto a las tradiciones, otros como simple rebeldía juvenil. Pero lo que más les molestaba era que Jesús lo permitiera. Un rabino respetable jamás aceptaría a una mujer como talmid, como alumna formal. Los rabinos de la época tenían un dicho: mejor quemar la Torá que enseñársela a una mujer. Y aquí estaba Jesús, el rabino de Nazaret, que hacía milagros y hablaba con autoridad divina, permitiendo que una mujer se comportara como si tuviera derecho a ser enseñada. Esto no solo desafiaba las normas sociales, desafiaba siglos de interpretación religiosa. María lo sabía, sentía el peso de las miradas, escuchaba los susurros, pero había encontrado algo que valía más que la aprobación social. Había encontrado la fuente de vida eterna. Marta, por su parte, luchaba con sus propios demonios. No era que odiara a su hermana, la amaba profundamente, pero no podía entender por qué María no veía lo obvio. Había trabajo que hacer, responsabilidades que cumplir, expectativas que satisfacer. Marta había sido criada con la certeza de que el valor de una mujer se medía por su capacidad de servir bien, de mantener un hogar ordenado, de ser la esposa y madre perfecta. Ella encontraba su identidad en su eficiencia, en su capacidad de hacer 10 cosas al mismo tiempo sin que ninguna quedara mal hecha. Y cuando María elegía sentarse en lugar de servir, Marta lo sentía como un rechazo personal, como si su hermana estuviera diciendo que todo lo que Marta valoraba era inútil. Las tensiones entre las hermanas crecían con cada visita de Jesús. Marta se esforzaba más, como si pudiera compensar la falta de María con su propio exceso de servicio. Se agotaba, se frustraba, se resentía. Y María, en su silencio, cargaba con la culpa de ser diferente, de querer algo que el mundo le decía que no le correspondía. Pero Jesús veía lo que nadie más veía. Él observaba a Marta corriendo de un lado a otro y veía a una mujer atrapada en la tiranía de lo urgente, incapaz de detenerse lo suficiente para escuchar lo importante. No era que el servicio de Marta fuera malo, era que se había convertido en un fin en sí mismo, en una forma de ganar aprobación, de sentirse valiosa. Jesús veía en María algo completamente diferente, una mujer que había descubierto que su valor no dependía de lo que hacía, sino de a quién pertenecía. María no se sentaba a sus pies para impresionarlo, no tomaba notas mentales para después presumir de su conocimiento teológico. Se sentaba porque genuinamente quería estar con él. Era amor puro, sin cálculos ni estrategias, y ese tipo de amor, esa clase de devoción desinteresada, era exactamente lo que Jesús buscaba en sus seguidores. Los fariseos conocían las Escrituras de memoria, pero no conocían el corazón de Dios. Los discípulos seguían a Jesús esperando recompensas terrenales. María simplemente lo amaba.
Los meses pasaban y la tensión política en Jerusalén aumentaba. Los líderes religiosos veían a Jesús como una amenaza cada vez mayor. Sus enseñanzas sobre el reino de Dios socavaban su autoridad. Sus milagros atraían multitudes que ellos no podían controlar. Su crítica a la hipocresía religiosa los exponía públicamente. Las trampas se multiplicaban. Preguntas sobre impuestos, sobre la ley de Moisés, sobre su autoridad para enseñar. Jesús las esquivaba todas con sabiduría divina, pero el cerco se estrechaba. Los discípulos comenzaban a sentir el peligro. Pedro llevaba una espada oculta bajo su manto. Judas empezaba a dudar de si había elegido al Mesías correcto. Tomás expresaba abiertamente sus temores. Y en medio de toda esa turbulencia, Betania seguía siendo el refugio. Cuando Jesús llegaba a esa casa, podía quitarse el peso del mundo de sus hombros por unas horas. Podía ser simplemente el amigo de Lázaro, el maestro de María, el invitado apreciado de Marta. Allí no tenía que probar nada, no tenía que defender su identidad. Allí era amado por quien era, no por lo que podía dar. Entonces llegó el día que cambiaría todo para María. Lázaro, su hermano amado, cayó gravemente enfermo. No era una fiebre común ni un malestar pasajero. Era algo serio, algo que empeoraba rápidamente. Las hermanas hicieron lo que cualquier persona haría. Mandaron llamar a Jesús. El mensaje era simple, pero cargado de confianza. Señor, he aquí el que amas está enfermo. No le pedían explícitamente que viniera, no le decían qué hacer. Simplemente le informaban, confiando en que el que había sanado a cientos de desconocidos no dejaría morir a su amigo íntimo. María esperaba junto al lecho de su hermano, sosteniendo su mano cada vez más fría, limpiando el sudor de su frente ardiente. Cada vez que escuchaba pasos afuera, su corazón saltaba esperando ver entrar a Jesús. Pero pasaban las horas y Jesús no llegaba. Pasaba el primer día y no había señales de él. El segundo día, Lázaro empeoraba y Jesús seguía ausente. Y entonces, en el cuarto día, Lázaro murió. Y Jesús todavía no había llegado. El dolor que María experimentó en esos días era de una naturaleza que nunca antes había conocido. No era solo el dolor de perder a un hermano querido, aunque eso ya era devastador por sí mismo. Era el dolor de la confusión espiritual, de la fe sacudida hasta sus cimientos. Ella había elegido sentarse a los pies de Jesús. Había defendido esa elección contra la crítica de su hermana y la desaprobación social. Había creído que conocerlo valía más que cualquier otra cosa. Y ahora, cuando más lo necesitaban, él no estaba. ¿Dónde estaba el maestro que había enseñado sobre el amor de Dios? ¿Dónde estaba el sanador que había devuelto la vista a los ciegos y limpiado a los leprosos? ¿Por qué sanaba a extraños, pero dejaba morir a su amigo? Estas preguntas torturaban la mente de María mientras preparaban el cuerpo de Lázaro para el entierro. Las lágrimas caían sin control mientras envolvían a su hermano en lienzos de lino blanco, mientras colocaban especias aromáticas según la costumbre judía. Y con cada lágrima, María sentía que algo se quebraba dentro de ella. Cuando finalmente llegó el mensaje de que Jesús venía, ya habían pasado 4 días desde la muerte de Lázaro. Según la tradición judía, el alma rondaba el cuerpo por 3 días esperando volver a entrar, pero después del tercer día, la muerte era definitiva e irreversible. No había esperanza. Marta, siempre la práctica y activa, corrió a encontrarse con Jesús en el camino. Pero María se quedó en casa, sentada entre los dolientes que habían venido a consolarlas. Algunos interpretan esto como depresión, otros como una protesta silenciosa. Quizás era ambas cosas. La María que siempre corría a los pies de Jesús ahora permanecía inmóvil. La que había elegido la buena parte, ahora se preguntaba si había elegido bien. Cuando Marta regresó y le dijo en voz baja que el maestro la llamaba, María se levantó mecánicamente.
Salió de la casa seguida por los dolientes que pensaban que iba a la tumba a llorar. Pero María no iba a la tumba, iba hacia Jesús. Aunque su fe estaba herida, aunque su corazón estaba roto, algo en ella todavía lo buscaba. El encuentro entre María y Jesús es uno de los momentos más conmovedores del Evangelio. Cuando María lo vio, se arrojó a sus pies, la misma posición que había tomado tantas veces antes, pero ahora con un peso completamente diferente. Ya no era la estudiante hambrienta de enseñanza, era la mujer destrozada buscando respuestas. Y las palabras que salieron de su boca eran idénticas a las de Marta. Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero había algo diferente en cómo María lo dijo. No era un reclamo sino un lamento. No era acusación sino confesión de una fe que no comprendía pero que seguía aferrada. Y Jesús, al verla llorar, al ver llorar a los judíos que venían con ella, se estremeció en espíritu y se turbó. El texto griego usa una palabra fuerte, embrimaomai, que significa una agitación profunda, casi una indignación. Jesús estaba profundamente conmovido, no solo por el dolor de María, sino por algo más. La realidad del pecado y la muerte que había corrompido su creación perfecta. ¿Dónde lo pusisteis?, preguntó Jesús. Y cuando lo llevaron a la tumba, sucedió algo que el Evangelio registra con solo 2 palabras en griego, pero que resuenan a través de los siglos. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia contiene una de las verdades más profundas. Dios encarnado llora con nosotros. No es un Dios distante e imperturbable ante nuestro dolor. Es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios llorando con nosotros. María, en su dolor, estaba siendo testigo de algo que cambiaría su comprensión de quién era Jesús. Él no era solo el maestro sabio, no era solo el sanador poderoso, era el amigo que llora, el hermano que sufre, el Dios que se permite ser vulnerable ante el dolor humano. En ese momento, aunque Lázaro todavía estaba muerto, aunque la respuesta a su dolor aún no había llegado, María comenzaba a ver algo más grande, que Jesús no era indiferente a su sufrimiento, que su demora no había sido abandono, sino parte de un plan que ella todavía no podía comprender. Lo que sucedió después es conocido por todos. Jesús ordenó que quitaran la piedra de la tumba. Marta, siempre práctica, objetó: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero Jesús insistió, y con voz de autoridad divina, con el poder que había creado el universo de la nada, clamó: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, atado de pies y manos con vendas, su rostro envuelto en un sudario. Desatadle y dejadle ir, ordenó Jesús. Betania explotó en júbilo, en incredulidad, en adoración. El que había estado 4 días muerto, cuyo cuerpo ya comenzaba el proceso de descomposición, estaba vivo. María abrazaba a su hermano resucitado, las lágrimas de dolor transformadas en lágrimas de alegría incontrolable. Pero algo más profundo estaba sucediendo en su corazón. Ella no solo había recuperado a su hermano, había aprendido algo fundamental sobre la naturaleza de Jesús y sobre la fe verdadera, que Dios no siempre responde en nuestro tiempo ni de nuestra manera, pero sus respuestas siempre son mejores que nuestras expectativas. Si Jesús hubiera venido inmediatamente cuando recibió el mensaje, habría sanado a Lázaro. María habría estado agradecida, pero no habría presenciado el poder de resurrección. Habría visto un milagro de sanidad, pero no una demostración de autoridad sobre la muerte misma. La demora dolorosa de Jesús no fue crueldad, sino estrategia divina. Él esperó hasta que no hubiera ninguna posibilidad humana de explicar lo que iba a hacer. Esperó hasta que la muerte fuera indiscutible. Y entonces reveló su gloria de una manera que sacudió no solo a Betania, sino a toda Jerusalén.
Las noticias del milagro corrieron como fuego. Muchos judíos creyeron en Jesús ese día, pero otros corrieron a informar a los fariseos, y ese milagro, paradójicamente, selló la sentencia de muerte de Jesús. El Sanedrín se reunió urgentemente. Si le dejamos así, todos creerán en él. Decidieron que era mejor que un hombre muriera antes que toda la nación pereciera. La resurrección de Lázaro activó la cuenta regresiva hacia la cruz. María procesaba todo esto en su corazón. Había aprendido que la demora de Dios no es negación. Había aprendido que el silencio de Dios no es indiferencia. Había aprendido que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Pero sobre todo, había aprendido algo que pronto la separaría de todos los demás discípulos. Había entendido que Jesús mismo estaba caminando hacia su propia muerte. Mientras los 12 todavía soñaban con un reino terrenal, con tronos y coronas, con derrotar a los romanos y restaurar la gloria de Israel, María había captado algo en las enseñanzas de Jesús que ellos no querían ver. Él hablaba de muerte y resurrección, de ser levantado como la serpiente en el desierto, de dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos interpretaban estas palabras como metáforas o las ignoraban completamente. Pero María, que se había sentado a sus pies absorbiendo cada palabra, comenzaba a comprender el terrible precio que el Mesías iba a pagar. Pasaron algunas semanas después de la resurrección de Lázaro. La Pascua se acercaba y Jerusalén se llenaba de peregrinos. Jesús sabía que esta sería su última Pascua en la tierra. Los líderes religiosos ya habían decidido matarlo. Solo esperaban el momento oportuno para arrestarlo sin causar un disturbio público. 6 días antes de la Pascua, Jesús regresó a Betania. La familia organizó una cena en su honor. No era una cena cualquiera, era una celebración de la vida recuperada de Lázaro, una declaración pública de lealtad a Jesús en medio de la creciente hostilidad. Marta servía, como siempre, pero ahora con un espíritu diferente. Había aprendido algo de la reprensión suave de Jesús. Lázaro estaba recostado a la mesa con Jesús y los demás invitados, y María estaba a punto de hacer algo que sería recordado por toda la eternidad. María entró en el comedor con un frasco de alabastro en sus manos. No era un frasco común, era un frasco sellado que contenía 300 gramos de nardo puro, un perfume traído desde las montañas del Himalaya, tan valioso que costaba el salario de un año completo de trabajo. Ese frasco probablemente representaba toda la herencia de María, su dote, su seguridad económica futura. En la cultura judía, una mujer guardaba ese tipo de perfume para su boda o para momentos de extrema necesidad. Era su tesoro más preciado, pero María había llegado a una conclusión. Nada en este mundo valía más que Jesús. Nada, ni su seguridad económica, ni su reputación, ni las opiniones de los demás. Ella había entendido algo que nadie más en esa habitación había comprendido, que el tiempo con Jesús se estaba acabando, que Él iba a morir pronto, y que esta era su única oportunidad de expresar la profundidad de su amor y gratitud. En medio del ruido de la conversación y la comida, María se arrodilló junto a Jesús. No dijo nada. Rompió el sello del frasco de alabastro, ese sello que representaba preservación y futuro, y con un gesto que dejó a todos paralizados, comenzó a derramar el perfume sobre los pies de Jesús. El aroma era abrumador, llenó toda la casa. No era una pequeña cantidad aplicada con delicadeza, era todo el frasco, todo el perfume, sin reservas. Y entonces hizo algo aún más escandaloso. Soltó su cabello en público, algo que ninguna mujer judía respetable haría jamás, y comenzó a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Era un acto de humildad extrema, de abandono total de la dignidad personal, de adoración sin inhibiciones.
María no estaba pensando en lo que los demás dirían, no estaba calculando el costo, solo estaba expresando lo inexpresable, adorando de la única manera que su corazón destrozado y reconstruido sabía hacerlo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Todos observaban la escena con diferentes emociones. Algunos estaban conmovidos, otros incómodos, otros francamente escandalizados. Y entonces Judas Iscariotes, el que manejaba la bolsa del dinero del grupo, expresó lo que probablemente otros estaban pensando. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? El Evangelio de Juan aclara que Judas no decía esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y robaba de la bolsa común. Pero su objeción sonaba razonable, práctica, incluso espiritual. ¿No había enseñado Jesús sobre cuidar de los pobres? ¿No era un desperdicio usar tanto dinero en un gesto tan efímero? Otros discípulos comenzaron a murmurar su acuerdo. María, todavía arrodillada a los pies de Jesús, con su cabello empapado en perfume, sintió el peso de la crítica, pero esta vez no necesitaba que Jesús la defendiera. Ella sabía en lo profundo de su alma que había hecho lo correcto. Había adorado extravagantemente porque había sido perdonada y amada extravagantemente. Y Jesús, una vez más, salió en su defensa. Pero esta vez con palabras que revelarían cuán profundamente María había comprendido su misión. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En ese momento todo quedó claro. María no había actuado por impulso emocional ni por extravagancia irracional. Había actuado con comprensión profética. Ella había ungido a Jesús para su entierro mientras él todavía estaba vivo. Había captado lo que los apóstoles se negaban a aceptar, que el Mesías iba a morir, y en su acto de adoración había realizado un servicio sacerdotal. Los reyes eran ungidos para reinar, los profetas para profetizar, los sacerdotes para servir. María había ungido al Rey de Reyes, al Profeta Supremo, al Sumo Sacerdote Eterno, no para su coronación triunfal, sino para su muerte sacrificial. Ella había visto más lejos que Pedro, que Santiago, que Juan. Su tiempo a los pies del Maestro había producido un entendimiento que el ministerio activo de los 12 no había logrado. María se había convertido en la discípula modelo sin siquiera intentarlo. No competía por posiciones. No pedía sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús en su reino. No traicionaría a Jesús por 30 monedas de plata, ni lo negaría 3 veces antes del canto del gallo. No correría confundida a la tumba vacía sin entender qué había pasado. María había aprendido el secreto que cambiaría el cristianismo para siempre, que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por cuánto haces, sino por cuánto amas, que el servicio más alto no es la actividad frenética, sino la adoración sacrificial, que conocer a Jesús íntimamente vale infinitamente más que trabajar para Él desde lejos. Y ese conocimiento íntimo la había preparado para ver lo que nadie más veía, para hacer lo que nadie más haría, para comprender lo que nadie más comprendía. Mientras los discípulos seguían discutiendo sobre grandeza y posiciones, María estaba preparando a Jesús para su muerte. Esa es la diferencia entre activismo religioso y devoción genuina. ¿Has elegido alguna vez la adoración sobre la aprobación de otros? Comenta Nardo. Si entiendes que lo más valioso que tienes debe ser derramado a los pies de Jesús. Los días que siguieron a esa cena en Betania fueron un torbellino de eventos que cambiarían la historia para siempre. Jesús entró triunfalmente en Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías. Las multitudes lo aclamaban gritando «Hosana al Hijo de David», extendiendo mantos y ramas de palmera en su camino.
pero Jesús sabía que esas mismas voces que hoy gritaban «Hosana», pronto gritarían «Crucifícale». María observaba todo esto desde Betania, su corazón apretado por una premonición que no podía explicar completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El perfume que había derramado sobre los pies de Jesús todavía impregnaba la casa, un recordatorio constante de lo que había hecho y de por qué lo había hecho. Mientras Marta y Lázaro procesaban la emoción del recibimiento triunfal de Jesús en la ciudad, María permanecía en silencio con una tristeza que no podía sacudirse. Había algo definitivo en ese acto de unción, algo que marcaba un final y no un comienzo. Ella no sabía exactamente cómo ni cuándo, pero sabía que Jesús estaba caminando hacia su muerte. La semana de la Pascua avanzaba con tensión creciente. Jesús enseñaba diariamente en el templo, confrontando a los fariseos y saduceos con parábolas que los dejaban expuestos ante el pueblo. La parábola de los labradores malvados que matan al hijo del dueño de la viña no era difícil de interpretar. Los líderes religiosos entendían que hablaba de ellos, y su odio hacia Jesús se intensificaba con cada palabra. Las trampas se multiplicaban. Preguntas sobre impuestos a César, sobre la resurrección, sobre el mandamiento más grande. Pero Jesús respondía con tal sabiduría que incluso sus enemigos quedaban asombrados. Sin embargo, en privado con sus discípulos, Jesús era cada vez más explícito sobre lo que venía. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, les decía. Pero ellos seguían sin comprender o sin querer comprender. Pedro incluso lo había reprendido una vez por hablar así, ganándose la respuesta más dura que Jesús le había dado a alguien: «Quítate de delante de mí, Satanás». María no estaba presente en esas conversaciones privadas entre Jesús y los 12. Ella permanecía en Betania, en el lugar que había elegido desde el principio, a la espera, en la quietud, procesando lo que había visto y hecho. Pero algo había cambiado en ella después de ungir a Jesús. Ya no era la mujer tímida que necesitaba que Jesús la defendiera ante Marta. Había cruzado un umbral espiritual. Su acto de adoración extravagante la había liberado de la necesidad de aprobación humana. Cuando derramó ese perfume, derramó también todas sus preocupaciones sobre lo que otros pensaran de ella. El juicio de Judas no la había hecho retroceder. La crítica implícita de los otros discípulos no la había avergonzado. Jesús la había validado públicamente, pero más importante aún, ella se había validado a sí misma al seguir el impulso profundo de su corazón sin importar el costo. Esa es la madurez espiritual genuina. Hacer lo correcto no porque otros lo aprueben, sino porque sabes en lo profundo de tu ser que es lo que Dios espera de ti. Llegó el jueves por la noche de la Pascua. Jesús celebró la cena con sus discípulos en el aposento alto de Jerusalén. María no estaba allí, pero si hubiera estado, habría entendido inmediatamente el significado de lo que Jesús hacía al tomar el pan y el vino, declarando que eran su cuerpo y su sangre del nuevo pacto. Ella ya había comprendido el sacrificio que venía. Mientras Jesús lavaba los pies de sus discípulos, en un acto de humildad y servicio, María recordaba haber secado esos mismos pies con su cabello. Mientras Jesús anunciaba que uno de ellos lo traicionaría y los discípulos se miraban confundidos preguntando: «¿Soy yo, Señor?», María habría reconocido al traidor, Judas, el que había criticado su ofrenda de adoración. Hay una conexión espiritual profunda entre rechazar la adoración sacrificial y traicionar al Señor. Quien no valora el acto de derramar todo a los pies de Jesús es capaz de venderlo por 30 piezas de plata. Esa misma noche, después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní.
Allí, bajo los antiguos olivos, sudó gotas de sangre en agonía espiritual mientras oraba. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Los discípulos dormían, incapaces de mantenerse despiertos ni siquiera una hora, y entonces llegaron los guardias del templo con Judas a la cabeza. Un beso traidor marcó al maestro. Pedro sacó su espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote, pero Jesús lo detuvo y sanó al herido. Los discípulos huyeron. Pedro siguió de lejos, pero antes del amanecer ya había negado 3 veces conocer a Jesús. Todo lo que Jesús había predicho estaba sucediendo exactamente como lo había dicho. Y María, despierta en Betania, sentía en su espíritu que algo terrible estaba ocurriendo. No tenía que estar físicamente presente para saber que el Cordero de Dios estaba siendo llevado al matadero. Las noticias llegaron a Betania con la luz del alba del viernes. Jesús había sido arrestado, juzgado en una farsa de juicio nocturno, golpeado, escupido, condenado por el Sanedrín. Ahora estaba ante Pilato, el gobernador romano. Las acusaciones eran políticas: se hace rey, incita al pueblo a no pagar impuestos a César, pervierte a la nación. Pilato, que no encontraba culpa en él, intentó liberarlo ofreciendo al pueblo elegir entre Jesús y Barrabás, un asesino conocido, pero los principales sacerdotes habían agitado a la multitud. «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!», gritaban las mismas gargantas que días antes habían gritado «¡Hosana!». Pilato se lavó las manos, declarándose inocente de la sangre de este justo, pero igual entregó a Jesús para ser crucificado. Los soldados romanos lo azotaron brutalmente. Le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza, lo vistieron con un manto púrpura en burla de su supuesta realeza, y lo golpearon mientras se burlaban: «¡Salve, Rey de los judíos!». Cuando María escuchó estos detalles, su corazón se destrozó, pero no se sorprendió. Ella lo había sabido. Había ungido su cuerpo por adelantado para este momento. María, junto con Marta y probablemente algunos otros de Betania, se dirigió a Jerusalén. No podía quedarse en casa sabiendo lo que estaba sucediendo. Tenía que estar cerca, aunque no pudiera hacer nada para detenerlo. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, el cielo ya estaba oscuro aunque era mediodía. Una oscuridad sobrenatural cubría la tierra. Siguieron el sonido de la multitud hasta llegar al Gólgota, el lugar de la calavera, una colina rocosa fuera de las murallas de Jerusalén, donde los romanos ejecutaban a los criminales más despreciables. Y allí, clavado en una cruz de madera, sangrando y sufriendo, estaba Jesús. A su lado, 2 ladrones también crucificados. Debajo de la cruz, un grupo pequeño de mujeres valientes que no habían huido: María Magdalena, María la madre de Jesús, Salomé y otras. Los discípulos varones, excepto Juan, habían desaparecido, pero las mujeres permanecían, y entre ellas, María de Betania observaba la escena que había profetizado con su unción. La crucifixión era el método de ejecución más cruel y humillante que Roma había inventado, diseñada no solo para matar, sino para torturar y degradar públicamente. La cruz era una declaración de poder absoluto del imperio sobre los cuerpos y las vidas de sus súbditos. Jesús había sido desnudado, su dignidad arrancada junto con sus ropas, que ahora los soldados sorteaban jugando a los dados. Cada respiración era agonía. Tenía que empujarse hacia arriba sobre los clavos que atravesaban sus pies para poder inhalar, desgarrando su espalda ya lacerada contra la madera áspera. Y aún así, desde esa posición de extrema debilidad y dolor, Jesús hablaba: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Palabras de misericordia cuando lo esperado serían maldiciones. Al ladrón arrepentido a su lado le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y al ver a su madre María junto a Juan, el discípulo amado,
hizo provisión para ella. Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Incluso en la cruz, Jesús cuidaba de los demás. María de Betania observaba y escuchaba todo esto, las lágrimas corriendo por su rostro mezcladas con el polvo del camino. Ella entendía lo que muchos otros no captaban. Esto no era simplemente una ejecución injusta de un hombre bueno. Esto era el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada gota de sangre que caía de la cruz estaba comprando la redención de la humanidad. Cada momento de sufrimiento estaba cumpliendo las profecías antiguas. Isaías había escrito siglos antes: fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. María había leído esas palabras, las había meditado durante sus horas a los pies de Jesús, y ahora las veía cumplirse ante sus ojos. El siervo sufriente de Isaías no era una figura del futuro lejano, era Jesús colgando de esa cruz en este momento, y de alguna manera misteriosa y terrible, su muerte traería vida. Su derrota aparente sería la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Pasaban las horas y el sufrimiento de Jesús aumentaba. Su cuerpo, ya debilitado por la golpiza y la pérdida de sangre, luchaba por cada respiración. Y entonces, cerca de la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde, Jesús clamó con gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el grito del Salmo 22, una profecía mesiánica que describía en detalle la crucifixión siglos antes de que Roma inventara ese método de ejecución. Pero era más que una cita profética. En ese momento, Jesús estaba experimentando algo que ningún ser humano puede comprender completamente: la separación del Padre. Él, que había existido en perfecta comunión con el Padre desde toda la eternidad, estaba siendo abandonado porque llevaba sobre sí el pecado de toda la humanidad. Dios, que es tan santo que no puede mirar el pecado, tuvo que apartar su rostro de su Hijo. Y Jesús, en su humanidad perfecta, sintió el peso aplastante de ese abandono. Ese fue el verdadero infierno que sufrió en la cruz. No el dolor físico, sino la separación del Padre. Algunos de los que estaban allí, sin entender, pensaban que llamaba a Elías. Uno corrió y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la acercó para que bebiera. Jesús probó el vinagre, cumpliendo otra profecía del Salmo 69. En mi sed me dieron a beber vinagre. Y entonces, con la autoridad de quien tiene control absoluto, incluso en el momento de su muerte, Jesús declaró: consumado es. No dijo: estoy acabado, sino: está consumado. La obra de redención estaba completa. El precio del pecado había sido pagado en su totalidad. El camino de regreso al Padre estaba abierto. Y entonces, inclinando su cabeza deliberadamente, no porque la muerte se lo arrebatara, sino porque Él la entregaba voluntariamente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. El Hijo de Dios había muerto. El segundo día más oscuro en la historia del universo, después de la caída en el Edén, acababa de suceder, o al menos así parecía. Pero en el mismo instante en que Jesús murió, sucedieron cosas extraordinarias que revelaban el significado cósmico de lo que acababa de ocurrir. La tierra tembló violentamente, un terremoto sacudió Jerusalén, las rocas se partieron, y en el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese cortinón masivo que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad, se rasgó de arriba a abajo. No de abajo hacia arriba como lo harían manos humanas, sino de arriba hacia abajo, rasgado por manos divinas. El mensaje era claro. El camino a la presencia de Dios estaba abierto.
Ya no se necesitaban sacerdotes humanos que mediaran, ya no se necesitaban sacrificios de animales que se repetían año tras año. El sumo sacerdote perfecto había ofrecido el sacrificio perfecto una vez para siempre. Las tumbas se abrieron y muchos santos que habían dormido resucitaron, saliendo de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y apareciendo a muchos en la ciudad santa. El centurión romano que supervisaba la crucifixión, un hombre pagano acostumbrado a ver morir a criminales, fue tocado por algo que nunca había experimentado. Mirando todo lo que había sucedido, declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. María de Betania había presenciado todo. Había visto a Jesús sufrir, sangrar y morir. Había sentido el terremoto bajo sus pies. Había escuchado los gritos de terror de la multitud cuando las rocas se partieron y el cielo se oscureció. Y en medio de todo ese caos y dolor, algo en su espíritu permanecía firme. Ella recordaba las palabras de Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Recordaba cómo había hablado de ser levantado como la serpiente en el desierto. Recordaba su enseñanza sobre el grano de trigo que tiene que caer en la tierra y morir para llevar mucho fruto, muerte y resurrección. Ese era el patrón del reino de Dios. Jesús lo había enseñado de 1000 maneras diferentes, pero solo ahora, viéndolo morir en la cruz, María comenzaba a comprender la profundidad de esa verdad. Esta muerte no era el final, no podía serlo. Dios no permitiría que su santo viera corrupción. Pero María, como todos los demás en ese momento, tendría que caminar a través del valle de sombra de muerte antes de ver el amanecer de la resurrección. José de Arimatea, un miembro rico y secreto del Sanedrín que había sido discípulo de Jesús, fue valientemente a Pilato para pedir el cuerpo. Pilato, sorprendido de que Jesús hubiera muerto tan rápido, verificó con el centurión y luego concedió el cuerpo a José. Junto con Nicodemo, otro líder judío que había venido a Jesús de noche buscando respuestas, bajaron el cuerpo de la cruz. Lo envolvieron en lienzos de lino limpio con una mezcla de mirra y áloes, aproximadamente 34 kilos de especias aromáticas, más de lo que normalmente se usaba incluso para un rey. Era un entierro digno de realeza. Las mujeres, incluida María de Betania, observaban dónde lo ponían. José tenía una tumba nueva, excavada en la roca, en un huerto cerca del Gólgota. Allí depositaron el cuerpo de Jesús, rodaron una gran piedra a la entrada del sepulcro, y las mujeres se fueron, con la intención de regresar después del sábado para completar la preparación del cuerpo con más especias. María de Betania caminó de regreso a Betania con el corazón destrozado, pero no desesperado. Había algo en su interior que se negaba a aceptar que esto era el final. El sábado fue el día más largo y oscuro que los seguidores de Jesús jamás experimentaron. Los discípulos varones se escondían aterrorizados, pensando que ellos serían los siguientes en ser arrestados y ejecutados. Las mujeres lloraban y se consolaban mutuamente. Nadie salió a predicar o a testificar. Nadie celebró el sábado con alegría. El mundo parecía haberse detenido. Todas las esperanzas estaban enterradas en esa tumba con el cuerpo de Jesús. Los fariseos, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo y proclamaran una resurrección falsa, fueron a Pilato para pedir que se sellara la tumba y se pusiera guardia. Pilato accedió y soldados romanos fueron apostados frente al sepulcro. El sello romano fue colocado sobre la piedra. Cualquiera que intentara mover esa piedra enfrentaría la pena de muerte. La tumba estaba asegurada, o al menos eso pensaban, porque ningún sello humano, ninguna guardia romana, ningún poder en la tierra o en el infierno podía mantener al Hijo de Dios en la tumba. El sábado era el día del silencio, el día de la espera, pero el domingo venía, y con él
el amanecer de una nueva creación. María de Betania pasó ese sábado en oración y recuerdo. Repasaba en su mente cada momento que había pasado a los pies de Jesús, cada parábola que había escuchado, cada milagro que había presenciado. La resurrección de su propio hermano Lázaro. Si Jesús había resucitado a Lázaro después de 4 días muerto, ¿no podría Dios resucitar a Jesús? La lógica de la fe comenzaba a penetrar la oscuridad de la duda. María no sabía exactamente cómo ni cuándo, pero algo en su espíritu le susurraba que la historia no había terminado. El perfume que ella había derramado sobre los pies de Jesús había sido para su sepultura. Él mismo lo había dicho. Pero la sepultura no es el final para quien tiene poder sobre la muerte. María había elegido la buena parte, la parte de escuchar y conocer a Jesús íntimamente. Y ese conocimiento íntimo ahora era su ancla en medio de la tormenta. Ella conocía el carácter de Jesús, conocía su poder, conocía sus promesas, y las promesas de Dios son más firmes que las tumbas selladas y las guardias romanas. La enseñanza más profunda que María dejó al mundo no está en palabras escritas, sino en acciones llenas de significado. Ella enseñó que la contemplación es el fundamento de la acción. Su tiempo a los pies de Jesús la preparó para el acto más profético de adoración en toda la Escritura. Enseñó que la adoración extravagante no es un desperdicio, sino la inversión más sabia que un ser humano puede hacer. Enseñó que Dios valora la devoción sobre la productividad, la intimidad sobre la actividad frenética. Enseñó que las mujeres tienen un lugar legítimo como discípulas, no solo como sirvientas. Enseñó que entender a Jesús requiere silencio, atención y un corazón dispuesto a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Y sobre todo, enseñó que el amor genuino siempre encuentra una manera de expresarse sacrificialmente, sin importar el costo o la crítica. El nardo derramado a los pies de Jesús se convirtió en el símbolo eterno de lo que significa ser su discípulo, dar todo, retener nada, adorar sin reservas. ¿Estás dispuesto a romper tu frasco de alabastro? Comenta, consumado es. Si reconoces que solo en la cruz encontramos la verdadera libertad. El domingo al amanecer, cuando el sábado había pasado y la primera luz del día comenzaba a romper la oscuridad, las mujeres salieron hacia la tumba. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y otras llevaban especias aromáticas para completar la preparación del cuerpo de Jesús. Iban preocupadas, preguntándose entre ellas quién les quitaría la piedra de la entrada del sepulcro, porque era muy grande. No sabían del sello romano ni de la guardia apostada allí. Simplemente iban impulsadas por el amor, por el deseo de honrar al Maestro muerto con el último servicio que podían ofrecerle. Pero cuando llegaron, encontraron algo completamente inesperado. La piedra había sido removida. La tumba estaba abierta. Un ángel con vestiduras resplandecientes como relámpagos estaba sentado sobre la piedra. Los guardias romanos, esos soldados entrenados para no temer a nada, habían quedado como muertos del terror y habían huido. Y el ángel proclamó las palabras que cambiarían el mundo para siempre. No está aquí, ha resucitado. La tumba vacía era la prueba. La muerte había sido derrotada. El infierno había sido saqueado. Jesús, el Hijo de Dios, había conquistado la última frontera que ningún ser humano había cruzado y regresado, la muerte misma. Las noticias corrieron como fuego. Las mujeres corrieron a contarles a los discípulos que al principio no les creyeron. Pedro y Juan corrieron a la tumba para verificar por sí mismos. Juan llegó primero, pero Pedro entró primero, y vieron los lienzos de lino cuidadosamente doblados, no arrojados en desorden como lo habrían hecho ladrones de tumbas. Juan vio y creyó. Pero fue María Magdalena quien primero vio a Jesús resucitado.
confundiéndolo con el hortelano hasta que él pronunció su nombre. Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos en diferentes ocasiones. A los 2 en el camino a Emaús, a los 11 reunidos en el aposento alto, a más de 500 hermanos a la vez, a Santiago, y finalmente, antes de ascender al cielo, a todos los apóstoles en el Monte de los Olivos. Cada aparición fortalecía su fe y confirmaba la realidad de la resurrección. No era un espíritu ni una alucinación colectiva, era Jesús en cuerpo glorificado, todavía llevando las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado, pero vivo, victorioso, transformado. María de Betania presenció algunas de estas apariciones. La Biblia no registra cada detalle, pero sabemos que Jesús apareció a sus seguidores en Betania antes de su ascensión. Imagina el gozo de María al ver de nuevo al Maestro a cuyos pies tantas veces se había sentado. Imagina la validación de su fe cuando todo lo que ella había intuido, todo lo que había comprendido a través de su tiempo de intimidad con Él, se confirmó como verdad. Jesús había muerto exactamente como ella había profetizado con su unción, y había resucitado exactamente como Él había prometido. La muerte no era el final. La tumba no podía contenerlo, y todo el dolor, toda la oscuridad del viernes y el sábado había sido transformado en la gloria del domingo. María aprendió la lección final de su jornada con Jesús, que Dios siempre cumple sus promesas, pero rara vez de la manera o en el tiempo que esperamos. La resurrección llegó al tercer día, no al segundo. Hubo un sábado de espera entre la muerte del viernes y la vida del domingo. Y ese sábado de espera es donde se prueba y se fortalece la fe genuina. Después de su ascensión al cielo, los discípulos regresaron a Jerusalén como Jesús les había ordenado, esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo. María de Betania probablemente estaba entre los 120 creyentes reunidos en el aposento alto, orando unánimes durante 10 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, ahora predicaba con valentía y 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia ese día. La comunidad de creyentes creció exponencialmente. Compartían todo en común. Se reunían en las casas para partir el pan. Alababan a Dios con alegría y sencillez de corazón. Y María de Betania, la que había elegido la buena parte, ahora veía cómo esa elección daba fruto en una comunidad transformada por el poder de la resurrección. La iglesia naciente vivía lo que ella había modelado: priorizar la presencia de Dios sobre todo lo demás, adorar con generosidad sacrificial, valorar la intimidad con Cristo como el tesoro más grande. No sabemos exactamente cuándo ni cómo murió María de Betania. La Biblia guarda silencio sobre el final de su vida terrenal. La tradición sugiere que permaneció en el área de Jerusalén, siendo parte de la iglesia primitiva, sirviendo fielmente hasta su muerte. Algunos relatos antiguos la identifican erróneamente con María Magdalena o con la mujer pecadora que ungió a Jesús en la casa de Simón el fariseo. Pero estas son 3 mujeres diferentes. María de Betania es única en su historia y en su legado. No fue mártir como Esteban, no plantó iglesias como Pablo, no escribió cartas inspiradas como Pedro o Juan. Su contribución fue diferente pero igualmente poderosa. Ella modeló cómo debe ser un verdadero discípulo de Cristo. Y ese modelo ha inspirado a millones a través de los siglos. Cuando María cerró sus ojos en esta tierra por última vez, lo hizo con la certeza de quien conoce íntimamente a aquel que es la resurrección y la vida. Había elegido la buena parte, y esa parte jamás le fue quitada. El legado de María de Betania resuena con fuerza especial en nuestra época moderna. Vivimos en un mundo obsesionado con la productividad,
con hacer más en menos tiempo, con la multitarea constante, con medir el valor por la cantidad de tareas completadas. El síndrome de Marta se ha convertido en la norma cultural, estar afanados y turbados con muchas cosas. La sociedad aplaude el activismo frenético y desprecia la contemplación como pérdida de tiempo. Incluso en las iglesias medimos el éxito por la cantidad de programas, eventos, ministerios y actividades. El cristiano espiritual es el que está ocupado constantemente en el servicio, el que nunca dice no, el que se sacrifica hasta el agotamiento. Pero María nos llama de regreso a la única cosa necesaria. Nos recuerda que antes de hacer para Dios, debemos estar con Dios, que el servicio que no fluye de la intimidad eventualmente se convierte en un ídolo, en una forma de ganar aceptación en lugar de expresar amor. Que podemos estar tan ocupados trabajando para Jesús que perdemos a Jesús mismo en el proceso. La historia de María también es profundamente relevante para el papel de las mujeres en el reino de Dios. En una cultura que negaba a las mujeres el acceso a la educación religiosa formal, Jesús validó públicamente a María como discípula. Él defendió su derecho a aprender, a sentarse a sus pies como cualquier estudiante rabínico, y más aún, reconoció que ella había comprendido su misión mejor que los apóstoles varones. Cuando Judas criticó su ofrenda de adoración, Jesús la elevó como un acto profético que sería recordado donde quiera que se predicara el Evangelio. María demuestra que el género no es una barrera para la profundidad espiritual, para el entendimiento teológico, para el discipulado genuino. En Cristo, como Pablo escribiría más tarde, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. María de Betania vivió esa verdad antes de que fuera articulada teológicamente. Ella rompió barreras culturales no con agresividad, sino con la simple determinación de buscar a Jesús sin importar lo que otros pensaran. El acto de María de romper el frasco de alabastro y derramar perfume costosísimo sobre Jesús se ha convertido en el símbolo universal de adoración extravagante. A lo largo de la historia de la Iglesia, innumerables santos han seguido su ejemplo de dar todo a Cristo sin calcular el costo. Los mártires que eligieron morir antes que negar a Cristo estaban rompiendo sus frascos de alabastro. Los misioneros que dejaron comodidad y seguridad para llevar el Evangelio a lugares peligrosos estaban derramando su nardo a los pies de Jesús. Los intercesores que pasan horas en oración cuando podrían estar haciendo cosas más productivas, están eligiendo la buena parte como María. Los adoradores que levantan sus manos en alabanza sincera, sin preocuparse por lo que otros piensen, están imitando su espíritu. Cada acto de devoción sacrificial, cada momento de priorizar a Dios sobre las demandas del mundo, cada decisión de buscar primero el reino de Dios es un eco del acto de María en aquella cena en Betania. Jesús prometió que la historia de María sería contada donde quiera que se predicara el Evangelio. Y esa promesa se ha cumplido literalmente. En cada continente, en cada idioma, en cada generación desde entonces, la historia de la mujer que derramó perfume sobre Jesús ha sido contada y recontada. Ha sido predicada desde púlpitos, enseñada en escuelas dominicales, meditada en devocionales personales. Artistas han pintado la escena, músicos han compuesto canciones inspiradas en ella, poetas han escrito versos capturando su belleza. El acto que Judas llamó un desperdicio se ha convertido en la ilustración perfecta de lo que significa amar a Jesús sin reservas. Y cada vez que la historia es contada, el perfume de ese nardo puro llena de nuevo el aire, recordándonos que nada de lo que damos a Jesús es jamás desperdiciado. Cada oración, cada lágrima,
Cada momento de adoración, cada sacrificio hecho por amor a Él, es una inversión eterna que produce fruto que permanece. La lección más práctica que María nos deja es la necesidad de crear espacio para estar con Jesús en medio de nuestras vidas ocupadas. Ella literalmente se sentaba a sus pies, detenía todo lo demás, ignoraba las tareas pendientes, las expectativas sociales, las críticas, y simplemente estaba presente con Él. En nuestra era de distracción constante, con teléfonos que nunca dejan de notificar, con agendas sobrecargadas, con la presión de estar siempre disponibles y productivos, necesitamos redescubrir el arte perdido de sentarnos a los pies de Jesús. Eso puede significar levantarse más temprano para tener tiempo de oración antes de que comience el caos del día. Puede significar apagar el teléfono y abrir la Biblia. Puede significar decir no a buenas oportunidades para decir sí a la mejor oportunidad, conocer a Cristo. Puede significar crear rituales sagrados en nuestras vidas, espacios protegidos donde nada más importa excepto estar con Él. La buena parte que María eligió sigue disponible para nosotros hoy. Jesús todavía invita, todavía espera, todavía valora nuestra atención y nuestra presencia más que nuestro servicio frenético. María de Betania nos enseña también sobre el poder de la presencia silenciosa. Ella no era una mujer de muchas palabras. La Biblia no registra largos discursos de María ni debates teológicos. Su poder estaba en su presencia atenta, en su adoración silenciosa pero profunda. Hay un lugar en el reino de Dios para los predicadores elocuentes y los evangelistas carismáticos, pero también hay un lugar igualmente importante para los adoradores silenciosos, para los intercesores que nadie ve, para los que simplemente se sientan a los pies de Jesús y lo aman. No todos estamos llamados a ser líderes visibles, no todos tenemos dones públicos, pero todos estamos llamados a ser adoradores, y en el reino al revés de Dios, a menudo son los adoradores silenciosos como María los que tienen el entendimiento más profundo, los que disciernen lo que otros no ven, los que están preparados para los momentos cruciales cuando se necesita un acto profético. El mundo valora el ruido y la visibilidad. Dios valora el corazón dispuesto a estar quieto y conocerlo. La historia de María de Betania nos confronta con una pregunta ineludible. ¿Qué parte hemos elegido? ¿Estamos tan ocupados sirviendo a Jesús que hemos perdido el tiempo con Jesús? ¿Estamos midiendo nuestra espiritualidad por nuestra productividad en lugar de por nuestra intimidad con Dios? Hemos caído en la trampa de pensar que Dios nos ama más cuando hacemos más cosas para Él. María nos llama a detenernos, a sentarnos, a escuchar. Nos desafía a romper nuestros frascos de alabastro, esos tesoros que guardamos para nosotros mismos, y derramarlos a los pies de Jesús. Puede ser nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestra reputación. Sea lo que sea que estemos aferrando con fuerza, María nos muestra que vale más derramarlo en adoración a Jesús que preservarlo para nosotros mismos. La vida que se vive a los pies del Maestro no es una vida desperdiciada. Es la única vida que verdaderamente importa, la única inversión que durará por la eternidad, la única parte que jamás nos será quitada. ¿Qué parte de la vida de María de Betania te inspira más para tu propia fe? Dejen un amén si creen en el poder de la transformación que viene de sentarse a los pies de Jesús. Suscríbanse para no perderse las historias de otros personajes bíblicos que nos enseñan a vivir una fe radical y auténtica. Comenten la buena parte si la pasión de María por elegir lo eterno sobre lo temporal ha tocado tu corazón. Recuerda, en un mundo que te exige hacer más, Jesús te invita a hacer más, a estar más con Él.
Esa es la revolución silenciosa que María comenzó hace 2000 años y que sigue llamándonos hoy. No te pierdas nuestro próximo video donde exploraremos la vida de otro personaje bíblico cuya fe transformó no solo su vida, sino el curso de la historia. Que la historia de María te inspire a elegir hoy la buena parte, la parte que jamás te será quitada.